Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la tercera parte de la resolución para la prueba de bachillerato a tu medida 2019, prueba nivel undécimo. Así que pues continuemos donde lo hemos dejado. Dice ahora que para responder los ítems 23 y 24 considere la siguiente gráfica de una función exponencial f de la forma f de x igual a la x. Y bueno, tenemos la gráfica que nos presenta por acá, una función que se grafica de manera curva aparentemente. Vemos que intersecta el eje Y en el punto 1, en el 0,1, y tiene un punto que corresponde a la gráfica que es el 2,4. Ok. Me dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. La primera que me dicen es que a posiblemente sea 2, que si nos estamos refiriendo al 2 que está marcado aquí en el eje X, en absoluto no nos referimos a ese 2. Nos referimos tal vez al 2 que corresponda a esta base exponencial, para lo cual podríamos considerar lo siguiente. En primera, replantear el criterio de la función en términos de y y x, donde que y vendría siendo la variable dependiente y la x seguiría siendo la variable independiente. Básicamente cambiaríamos el f de x por la y. Ahora, si bien aprovechemos este punto que tenemos aquí en contemplación, habíamos dicho que era de coordenadas 2,4, 2 en X, 4 en Y. De hecho, las líneas punteadas nos guían y nos indican pues cuáles son las respectivas coordenadas que corresponden a este punto. ¿Qué hacemos con estas coordenadas? Pues lo que hacemos es que las reemplazamos respectivamente en las variables de dicha ecuación. Es decir, que la y la puedo cambiar por el 4 y donde decimos a a la x, en lugar de decir a a la x, podemos decir a a la 2, cambiando el exponente de x por un exponente 2. Y esto lo podemos plantear en la calculadora científica como una ecuación a resolver. Ingresamos primeramente el 4, el alfa calc, para poder ingresar el simbolito de igual, y me detengo para advertir. Vamos a ver, es que no puedo ingresar la incógnita a. Tal vez la variable a sí se pueda con ciertos comandos, pero si queremos resolver ecuaciones, tenemos que hacerlo con el alfa x. O sea, la x algebraica en la calculadora, pues la traducimos como cualquier letra en el papel. No perdamos de vista ese detalle. Esta vendría siendo pues la ecuación que nos corresponde resolver y como toda ecuación utilizamos el comando del shift calc, voy con el 10 y luego al botón igual para ver qué surge. Vemos según la calculadora que la x algebraica o que la incógnita mejor dicho vendría siendo 2. Mejor dicho, tenemos ahora sí a conocimiento y a la vista que el valor de a efectivamente es 2. Por tanto, la primera proposición es verdadera. En cuanto a la segunda proposición que dice que la gráfica de f es creciente, pues esto lo podemos analizar siempre analizando las gráficas de izquierda a derecha y verificando cómo es el comportamiento vertical de la gráfica a medida que la analizamos de izquierda a derecha. Y pues para efectos del caso, podemos percibir que efectivamente la gráfica asciende, lo cual nos basta para poder aceptar que en efecto la gráfica de f es creciente. Lo que me indica que de hecho de ellas son verdaderas perfectamente ambas. Por tanto, marcamos la opción A en este ejercicio 23 como respuesta correcta y con ello procedemos con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 24 que dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. Dice, si x es mayor que 0, entonces f de x es mayor que 1. Y la segunda proposición dice que 4,1 es un elemento de f. De hecho, creo que ambas proposiciones se podrán verificar en una sola comprobación, porque, por ejemplo, 4 vendría siendo un apto valor para x. Pero aquí tendríamos que verificar un detalle muy importante. ¿Será que la imagen de 4 en f podrá ser 1? Es decir, si 4 corresponde a un valor de x, entonces la imagen de esta x será acaso 1. Y es peligroso porque aun si esta segunda proposición puede ser verdadera, echaría completamente a la basura lo que me dice la primera proposición. Ahora, en sí, ¿cómo lo podríamos verificar en una sola comprobación? Recordando que el criterio de la función que hemos encontrado ya no se plantea como a a la x. Ahora podemos cambiar la a por un 2. Es decir, nuestra función ahora vendría siendo f de x, lo planteo para ustedes, igual a 2 a la x. Ya no más a la x, sino que ahora en este caso 2 a la x. Y para efectos, será suficiente con plantear este pequeño criterio en la calculadora y asignarle a la variable x el valor de 4. Así que procedo e ingreso 2 elevado a la, vamos a ver, bueno, sería nada más tocar este botón de potencia para colocar un exponente. Y ahora sí, el alfa x. Muy bien, 2 elevado a la x
Y con esto, pues procedo con el botón Calc para asignar un valor a la X. Vamos a asignarle el valor de 4. Así que Calc, voy con con el valor de 4 y le toco un par de veces el botón igual. Y vemos que en este caso, pues no se cumple que sea 1, más bien viene siendo 16. Así que, entre tanta cosa, por lo menos lo que es la segunda proposición, que la imagen de 4 es 1, ya es completamente falso. Sin embargo, como vemos que la imagen de 4 es 16, siendo 4 en un principio mayor que 0, vemos que su imagen efectivamente es mayor que 1. Así que la primera proposición, de hecho, sí la podemos aceptar por verdadera y por ende marcaríamos la opción C como respuesta correcta, ya que solo la primera proposición resulta verdadera. Dicho así, para este ejercicio 24, procedemos entonces con el siguiente ejercicio. Viene ahora este ejercicio 25 que dice, con base en la función dada por f, cuyo dominio dice que son todos los números reales y cuyo ámbito dice que va de 0 a más infinito. Ojo, el 0 con el intervalo abierto, ¿verdad? Con f de x igual a 2 tercios elevado a la x. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la gráfica de la función f interseca al eje y en el punto 0,2 tercios. Y la segunda dice que el criterio de la función inversa de f corresponde a f a la menos 1, o sea, f inversa de x, igual a log base 3 medios de x. ¿Cómo corroborar estas dos proposiciones? Para la primera, pues se los mostraría primero de forma teórica, es decir, una base o un principio válido que pueden tomar para las funciones exponenciales. Y es que las funciones exponenciales, indistintamente de cómo se grafiquen, ya sea de forma creciente o decreciente, siempre que estemos hablando en la forma a la x, estas van a tener algo en común. Primero, que siempre van a intersecar al eje y imperdonablemente. Y en segunda instancia, que la intersección con el eje Y siempre va a ser en el punto 0,1. Es decir, siempre van a intersecar al eje Y justo en la coordenada 1. Y esto lo podemos corroborar si llegamos e ingresamos en el criterio de la función y asignamos a la x el valor de 0. Es decir, asignando el valor de 0 nos damos cuenta de cuál vendría siendo su respectiva imagen. Podemos corroborarlo perfectamente. Vamos con la calculadora y vamos a ingresar esta expresión primero fraccionaria dentro del paréntesis, 2 sobre 3, cerramos paréntesis y vamos a elevarlo a la x. En este caso, bueno, viene el alfa x y luego con el botón calc asignamos a la x el valor de 0 y le damos al botón igual. Ahí ustedes podrán comprobar que la imagen nos viene dando 1. En todo caso, si nos ponemos a ver, de hecho se dice por ley que todo número real elevado a la 0, siempre que la base no sea 0, siempre nos va a dar 1. Así que de hecho este par ordenado no es el que corresponde a la intersección con el eje Y. Por tanto, la primera proposición es en absoluto incorrecta. La segunda proposición es un poquito más simple, ya que, por ejemplo, la inversa de una función exponencial normalmente se puede aceptar como una función logarítmica siempre y cuando la base del logaritmo y la base exponencial sean exactamente iguales. Solamente que en este caso no se cumple dicha condición, ya que esta expresión fraccionaria me la están invirtiendo de una función a otra. A causa de este último detalle, se echa a perder la posibilidad de que esta función logarítmica sea inversa de esta exponencial. Por tanto, tengo que descartar también esta segunda proposición y por consecuencia última, indico que la respuesta correcta vendría siendo opción B. Ninguna de las dos proposiciones son verdaderas en este ejercicio 25 y con esto dicho, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con estos ítems 26 y 27, que dice que para responderlos hemos de considerar la siguiente tabla, la cual muestra algunos elementos de la función exponencial f dada por f de x igual a la x. Vemos, digamos, que para menos 2, su imagen vendría siendo 4 novenos, la imagen de menos 1, 2 tercios, la imagen de 0, 1, y la imagen de 2, un valor k, en este caso. Considera las siguientes proposiciones. Lo primero que me dicen es que el valor de k es de 2 tercios, lo cual para poder verificarlo, primero tendríamos que descubrir en primera instancia cuál es el valor de a que se esconde dentro de esta función, o sea, digamos, resolver la ecuación y igual a elevado a la x, tomando cualquier par ordenado que no sea el 0,1, porque si nos apoyamos en este par ordenado no vamos a llegar a ninguna solución concluyente. Podemos intentar, por ejemplo, con este par ordenado, el menos 1,2 tercios, cambiando la y por la imagen 2 tercios y cambiando el exponente x por, qué sé yo, menos 1. Entonces podemos llegar
y resolver en la calculadora pues susodicha ecuación. Estamos hablando del 2/3 alfa calc para ingresar el símbolo de igual. Recordemos que la incógnita pues la tenemos que utilizar como X en la calculadora por efectos prácticos o para que la calculadora no colapse en el proceso, y lo elevamos a la -1. Le damos al comando del shift calc 10 igual y verificamos entonces qué solución obtenemos, para así descubrir cuál vendría siendo el valor de X. Es decir, la base exponencial, que vendría siendo 1.5. Para efectos, vamos diciendo entonces que nuestra función exponencial vendría siendo realmente, digamos, f de x igual a 1.5 elevado a la x. Entonces, ya no tenemos que decir a la x, sino que ahora ya sabemos que la base exponencial es 1.5. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que procedemos es que tomamos este criterio de esta función exponencial y lo que hacemos es que le asignamos a la x el valor de 2. Es decir, trabajamos con la expresión algebraica 1.5 elevado a la x. Vamos a ver, 1.5 elevado a la x, o sea, a la alfa x. Y le damos al botón calc para asignarle a la x un nuevo valor, que en este caso sería el 2. Y haciendo esto, descubriremos cuál sería su imagen propiamente. Le damos al botón igual y verificamos. Tal parece que la imagen de 2 sería 9/4. Es decir, que el valor de K en realidad sería 9/4 y no el 2/3 como me lo estaban proponiendo. Así que pues esta primera proposición queda descartada inmediatamente. La segunda proposición pues es un poco similar porque me dice, me asume que la imagen de 1 en F es 0. Y hay que tener cuidado porque cuando me hablan de hallar imágenes, estamos hablando de hacer un análisis visual de arriba hacia abajo en la tabla de valores, partiendo de que el 1 toma la posición en preimagen y el 0 tomaría la posición en imagen, supuestamente, cosa que no es la información que me está brindando la tabla. Pero aún así podemos corroborar nuevamente con el criterio de la función y en este caso asignándole a la x el valor de 1. A ver qué pasaría. Si le damos al botón calc nuevamente sobre el criterio que tenemos, le damos al calc y en este caso le asignamos a la x el valor de 1. Entonces le damos el valor de igual, digo, el botón igual quise decir, y por lo que vemos, pareciera que la imagen de 1 sería en realidad 3/2. Lo que me indica que la segunda proposición lo que me ofrece vendría siendo también falso. Por ende, marcamos la opción B, ya que ninguna de las dos proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 26. Y con esto dicho, pues continuamos con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 27, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la gráfica de f es creciente y la segunda que la gráfica de f no interseca el eje Y. Pues hay que ver un par de detalles. Recuerdan que habíamos dicho que la base exponencial era de 1.5, ¿verdad? Vamos a retomar aquí que el criterio de nuestra función f en cuestión sería f de x igual a 1.5 elevado a la x. No perdamos de vista este detalle, ya que de hecho hay un pequeño hack teórico que les puede facilitar este tipo de conflictos en cuanto a la monotonía de la función. Básicamente, decimos que la función es creciente. Vamos a concretarlo, correcto. Vamos a decir que la función es creciente si tenemos que la base exponencial de repente fuese mayor que 1, mayor estrictamente que 1. Aunque por otro lado, podríamos decir que la función es decreciente, vamos a escribirlo por acá, decreciente, si se cumple ¿qué? Que el valor de a de repente está entre 0 y 1. En otras palabras, pues en realidad no necesitamos tanta gráfica para estos casos, porque todo lo que ocupamos es ver si la base me cumple con la primera o con la segunda condición. Y de hecho, claramente me cumple con esta primera condición. La función es creciente, dado que la base 1.5 es mayor que 1. No hace falta hacer ningún cálculo, señores, nada más revisar cuál era nuestra base exponencial. Por tanto, la primera proposición se acepta como verdadera. Ahora, que la gráfica de f no interseca el eje Y. Pues bueno, si recordamos, les había planteado sobre posibles gráficas de funciones exponenciales. Y les había comentado anteriormente que estas gráficas siempre, absolutamente siempre, intersecan al eje Y como un plus en la coordenada 1. Así que esto que me están planteando aquí es una vil mentira que hemos de dar por descartada, insofactamente. Por lo tanto, para este ejercicio 27 marcaríamos la opción C como respuesta correcta, dado que solo la primera proposición resulta verdadera. Y con esto dicho, pues podemos proceder a trabajar con el siguiente ejercicio.
Dice ahora que para responder los ítems 28 y 29, considere la siguiente gráfica de una función g de la forma g de x igual a log base a de x, una función logarítmica, como podemos apreciar. Vemos la gráfica de la función, muy guapetona. Vemos que en este caso la función logarítmica corta el eje x, interesante. En la coordenada 1, doblemente interesante. Vemos que no corta al eje y, triplemente interesante. Pero, ok, chequemos. Dice que el ejercicio 28, que hemos de considerar las siguientes proposiciones. La primera, ver si se cumple que a es mayor que 1. O sea, que si la base logarítmica será por casualidad mayor que 1. Y es que pasa un detalle muy interesante, señores, y es que en las funciones logarítmicas se cumplen exactamente las mismas condiciones que para las funciones exponenciales. ¿Cuáles condiciones? Que, por ejemplo, que podemos decir que la función es decreciente si cumple que su base logarítmica es mayor estricto que 1. O sea, si verificamos que se cumple esta condición, podemos decir que la función es creciente. O al revés, si detectamos que la función es creciente, podemos asumir que la base sería mayor que 1. Y pues de forma también análoga a la situación con la función decreciente. Que por ejemplo, si la gráfica es decreciente, entonces también podemos decir que la base logarítmica estaría entre 0 y 1. En particular, esta gráfica, si la analizamos de izquierda a derecha, que es el orden en el cual leemos siempre, o debemos leer siempre cada gráfica, podemos checar que la gráfica se comporta de manera decreciente. Y esto nos lleva a asumir por fuerza que la base A en realidad tendría valores que estén entre 0 y 1. Es decir, no podemos permitirnos el asumir que A sería mayor que 1. Por lo tanto, la primera proposición no se cumpliría. ¿Por qué razón? Pues invierto el razonamiento. Porque para que esta base sea mayor que 1, la gráfica como tal tendría que ser creciente. Pero no se cumple dicha condición. Así que no. Ahora, por otro lado, dice que la gráfica de G es asintótica al eje X. ¿Qué significa que sea asintótica a un eje determinado? Pues se los escribo aquí con 4 sencillas palabras. Que no lo interseca. Coloquialmente diríamos que no lo corta. En otras palabras, me están asumiendo que la gráfica de G no interseca al eje X, pero podemos ver que sí lo hace, justamente en la coordenada 1. Así que lo que me proponen en esta segunda afirmación vendría siendo una garrafal mentira, la cual la descartamos y de forma insofacta entonces procedemos a marcar la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 28, ya que ninguna de las dos proposiciones resultó verdadera. Con esto dicho, procedemos entonces a trabajar con el siguiente ejercicio. Viene ejercicio 29 que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que 0,1 pertenece al gráfico de g y la segunda dice que la inversa de la función g es una función creciente. Pues tendríamos que checar un par de cosas importantísimas. Voy a hacer no una réplica, sino digamos como una representación que asemeje la gráfica que teníamos anteriormente. Más o menos, no, más o menos algo como esto. No vamos a ser del todo tan exigentes. O sea, vamos a recordar que nuestra gráfica intersecaba al eje X en el 1. Recuerdan ese detalle. Y recordamos también que la gráfica no interseca al eje Y. Tenemos un pequeño problema. Es que el 0,1 es un punto que estaría en el eje Y. Precisamente en la coordenada 1. De una u otra manera, me están asumiendo o forzando a creer que la gráfica interseca al eje Y en la coordenada 1. Sea cual sea la coordenada que me ofrezcan, pues recordemos que la gráfica no interseca al eje Y. La gráfica de la función logarítmica no interseca al eje Y. Por tanto, no podemos pretender que este punto pertenezca al gráfico y por tanto, pues se descarta la primera proposición. Ok. Respecto a la segunda propo, que dice que la inversa de la función g es una función creciente, pues si bien podremos asumir o adelantar, sabemos que la inversa de una función logarítmica podría ser una función exponencial. Todo bien. Y sabemos que la misma base logarítmica va a ser la misma base exponencial. Ya sabemos, por ejemplo, que dentro de esta o dentro de esta función logarítmica, la base logarítmica ya sabemos que está entre 0 y 1. Eso ya no entra en discusión dentro de lo que hemos analizado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ahora, si la base exponencial conserva esta misma base, es decir, que sigue siendo un valor entre 0 y 1, entonces por fuerza también tiene que tener la misma monotonía que la función logarítmica.
esta función logarítmica es decreciente y su función exponencial inversa también va a ser decreciente. Esto me advierte que lo que me están proponiendo en este segundo enunciado, de una u otra manera, va a terminar siendo incorrecto. Por tanto, lo tachamos como falso y por esa razón, entonces decimos que la respuesta correcta para el ejercicio 29 sería la opción B, ya que nuevamente ninguna de las propos resulta verdadera. Todo dicho, todo claro y ahora listos para trabajar con el siguiente ejercicio. Dice ahora que para responder los ítems 30 y 31, considere la siguiente información. Nos dice que en un experimento se observa que la cantidad de bacterias en estudio se duplica cada hora. Yo creo que esta información nos va a ser de utilidad. Dice que se duplica cada hora. Además, nos dice también que se sabe que el experimento inició con 1000 bacterias. Esta información también es crucial. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejercicio 30 nos pregunta cuántas bacterias habrá a la hora de haber iniciado el experimento. Veamos, tendríamos que, o podríamos bien, tabular la cantidad de horas que transcurren y la cantidad de bacterias que hay en el momento. Tomamos en cuenta que a las 0 horas, es decir, al iniciarse dicho experimento, ya sabemos que este inicia con 1000 bacterias. No hay discusión, puesto que es información que tenemos sobre el contexto. Todo bien hasta ahí. Ahora, que no nos confunda el texto como tal del ejercicio, porque nos están indicando a la hora de haber iniciado el experimento. Es decir, ya inició el experimento y ya habrá transcurrido una hora. Entonces vamos a dirigirnos y a visualizar una hora de transcurrido el mismo. Y según lo que se indica, según lo que les tengo aquí resaltado, se dice que la población de bacterias se duplica. Así que tomo la cantidad de bacterias que tenía anteriormente y la multiplicamos por 2. Que si lo vamos a hacer mentalmente, pues bienvenido es. Estamos hablando de 2000 bacterias. Por tanto, la opción a marcar para el ejercicio 30 vendría siendo, pues, opción D, respuesta correcta. Y dicho de esa forma, sin dar mucha dilación, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 31. ¿Cuántas bacterias habrá a las 3 horas de haber iniciado el experimento? Bueno, pues podríamos continuar la tabla que estábamos desarrollando hasta verificar cuántas bacterias habrán a las 3 horas. Es decir, se vale manejarlo de forma intuitiva. ¿De que podríamos deducir fórmulas matemáticas para esto? Sí, pero pues la simplicidad viene siendo bienvenida en algunos casos. Máxime cuando esto implica el menor esfuerzo intelectual posible para evitar la fatiga mental, más que nada. Tomamos en consideración que a las 2 horas se duplica pues la cantidad de bacterias que teníamos en la hora anterior. Así que a las 2 horas transcurridas tendremos 4000 bacterias. Me dirá el estudiante, sí, pero es que esto de aquí no es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y le daría toda la razón, pero es que continuamos el análisis hasta llegar a las 3 horas del estudio de este experimento, donde creo que haríamos sería tomar la cantidad de bacterias que teníamos recién registrados y lo que haríamos ahora sí sería duplicar dicha cantidad. Pueden hacerlo en la calculadora mentalmente si gustan. Yo les anticipo, nos va a dar resultado 8000 bacterias. En otras palabras, para el ejercicio 31, procedemos a marcar la opción D como respuesta correcta y con esto realizado, podemos proceder y trabajar con el siguiente ejercicio. Se viene ahora que para responder los ítems 32 y 33 considere la siguiente información. Dice que un estudio sobre la población de cierto tipo de bacteria, nuevamente, pero ok, dice que está modelada por esta fórmula que vemos por acá, P de T igual a 2 por A elevado a la T. Ok, donde que, vamos a ver, la siguiente tabla muestra la población PDT en millones. Es decir, que podemos asumir que estas cantidades que nos están ofreciendo, pues se reflejan de millón a millón, o los leemos en millones, que 2 millones, que 6 millones, y así, etcétera, de haber iniciado el estudio. Y bueno, vemos que son cantidades que se van generando progresiva y consecutivamente. ¿Por qué esto último, el consecutivo? Pues por las horas que se van registrando. Al inicio del experimento vemos que se inició con 2 millones de bacterias, luego al transcurrir una hora, 6 millones de bacterias, al transcurrir 2 horas, 18 millones de bacterias, y así sucesivamente por lo que se ve. Ahora, hay que checar algo importante. Me asumen que la población de estas bacterias se están duplicando cada hora, lo cual me hace creer que, por ejemplo, si agarro la población de bacterias en cada iteración, supuestamente podría multiplicar por 2 para aterrizar en la cantidad de bacterias que tendría en la siguiente hora registrada.
pero no tendría mucho sentido al darnos cuenta que 2 por 2 no es igual a 6. 6 por 2, de hecho, no es igual a 18. Así que da esa sensación de que de la cantidad de bacterias en realidad no se están duplicando. Ciertamente están creciendo de una forma exponencial, a un ritmo exponencial, o sea, a un ritmo muy acelerado. De lo cual, para poder verificarlo, podría tomar, digamos, la población que tengo en la segunda hora registrada, dividirlo tal vez entre la población que hay en la primera hora registrada y confrontarlo y compararlo con la razón que habría entre la población en la tercera hora registrada versus la población de la segunda hora registrada. Es decir, tendría la esperanza de que estas dos divisiones me den el mismo resultado para así determinar qué tanto crece la población. Aunque si bien ya, digamos, lo que se duplica cada hora, ya esto ya lo doy por descartado. Pero por si las dudas, como les digo, vamos a tomar la población registrada en la hora número 2, o sea, 18 millones de bacterias entre los 6 millones de bacterias de la primera hora, solamente para quitarnos esta curiosidad. Me da un resultado de 3 y ahora quiero corroborar que este resultado obtenido se mantenga consistente con estos otros datos. Por ejemplo, que si tomo, por decirlo de una manera, los 54 millones registrados en la tercera hora y lo divido entre los 18 millones registrados en la segunda hora, miren, podemos ver que de hecho da exactamente el mismo resultado. Lo que me revela que en realidad la población de bacterias se triplica cada hora. En realidad no hace falta corregir las proposiciones, pero para poder despejar ciertas dudas y adelantar ciertos aspectos importantes a futuro que pues generaciones lo agradecerán. Ahora bien, que la observación inició con 2 millones de esas bacterias, que si pusieron atención a lo que mencioné al inicio de esta tabla, que iniciamos con ¿cuántas? Bueno, con 2 millones de bacterias. No hay que darle más guerra. Decimos que la segunda proposición es absolutamente verdadera. Marcamos, por tanto, la opción D como respuesta correcta para el ejercicio 32 y con ello proseguimos con el siguiente ejercicio. Pregunta del ejercicio 33. ¿Cuántos millones de esas bacterias habrá a las 4 horas de haberse iniciado el estudio? Pues que se acuerdan que les dije que el adelantar ciertos pasos nos sería de gran utilidad tarde o temprano, pues hemos llegado a este punto. ¿Por qué? Porque como ya tenemos conocimiento, la población de bacterias va creciendo sucesivamente, triplicando la población actual o la población recién registrada. Ya sabíamos que a las 3 horas se habían registrado 54 millones de bacterias y todo lo que necesitaremos será triplicar esta cantidad para así descubrir cuántas o cuántos millones de bacterias tendremos a las 4 horas registradas. Cuestión de multiplicar 54 por 3, no hay más ciencia. Vemos que hablamos de 162 millones de bacterias, lo cual se refleja en la opción C, la cual marcamos como respuesta correcta para este dicho ejercicio. Y dicho así, señores, dejamos este video hasta acá. Tercera parte cubierta para lo que es la resolución de la prueba de Bachi por edad en 2019, nivel de 11º. Y que si bien que les agradezco grandemente la compañía en este proceso, lo que son los pulgares arriba para quienes consideran que el video les está siendo de gran provecho y utilidad, la suscripción, que si todavía no estás suscrito, pues porque no estás suscrito. El botón de suscripción, pues cordialmente invitado para que lo cliques, para que actives la campanita de notificaciones y para que compartas con cuanta persona sepas que todavía está pues preparándose para estos exámenes que ya están encima, ya están. Así que dudas, consultas, comentarios, opiniones, lo que nazca del corazón, la caja de comentarios habilitada para ello. Que por mi parte, todavía me quedan un par de videos más que preparar. Estaré trabajando fuerte en estos días para ello, para ustedes y bien. Y bueno, que los espero con igual mayor disposición, señores. Que les ha hablado, profe Dan, yo me retiro, no les dilato. Y con todo y todo, señores, sigamos adelante con el estudio.